Hola, Buenas tardes. muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cada vez mejor, mejor y mejor. Pero qué bueno. Hola, Me alegro. Hola, Buenas, ¿qué tal? buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Vos? Muy bien. Me alegro. Qué bueno, ahí tenemos mayoría de camaritas prendidas. Les veo las caras. Vamos a dar un par de minutos a ver si se van sumando más y empezamos con la charla de hoy, que es sobre vitalidad, foco e inteligencia emocional. 3 cositas de las que venimos charlando, pero vamos a ver un poco cómo se interconectan. Repite el título. Vitalidad, foco e inteligencia emocional. Okay. Gracias. De nada. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Hoy te cambiaste el nombre, Beatriz. Porque estoy en la sesión de mi marido. No pasa nada. Estoy en sesión. Hola. Buenas. Tienes razón, ni me di cuenta. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los que se van sumando. Vamos a ir Hola. arrancando. Buenas, ¿qué tal? Sí, no, Bueno, me alegro. Bueno, voy a silenciar los micrófonos y ustedes saben que a lo largo de la charla la idea es que podamos ir intercambiando ideas, conversando y que cualquier cosa pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden también hacer preguntas o comentarios en el chat que yo los voy leyendo. Y vamos a ir empezando con el tema de hoy, que es vitalidad física, foco e inteligencia emocional. Venimos hablando en todas las charlas de alguna manera de todas estas 3 cosas o de alguna de estas, pero hoy vamos a charlar un poco más cómo trabajan en conjunto, creando de alguna manera los cimientos que le van dando estructura a nuestro día a día, ¿no? Y a las herramientas que nosotros tenemos para llevar cada día. Porque al mismo tiempo, estos tres factorcitos, voy a compartirles pantalla, tanto la vitalidad, la inteligencia emocional y el foco funcionan como interligadas, ¿no? Funcionan asociadas entre sí. Es muy difícil tener foco, estar más concentrados, más enfocados en lo que hacemos, si estoy con mucho cansancio, ¿no? Si no tenemos pilas. O si tuve una pelea, una discusión con alguien y tengo ahí el emocional medio revuelto. Es muy difícil tener más energía al mismo tiempo si estamos dispersos. El pensamiento es energía. O si tuve una pelea con alguien, también uno queda cansado, a veces hasta con dolor de cabeza. Y al mismo tiempo es muy difícil desarrollar inteligencia emocional, administrar nuestras emociones, nuestros vínculos, o cualquier eventual conflicto que aparezca si no tenemos energía o si estamos dispersos. Ya vimos en una de las charlas hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Cómo todo el trabajo que nosotros vamos haciendo sobre la capacidad de foco y concentración interviene sobre la administración de las emociones. Y vamos a salir de acá. Entonces, todas estas cositas tienen mucho que ver unas con otras. La semana pasada charlamos mucho sobre civilidad, sobre la cordialidad como estilo de vida que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con los vínculos. Ahora, si estamos cansados, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Chau, hay unos lo manda a freír churros al primero que se le cruza. Entonces, de ahí tanta importancia en la capacidad de desarrollar foco, de estar presentes en estas técnicas de mindfulness de las que venimos hablando desde el comienzo. Todo lo que trabajamos en método de Rose
en este sistema que fuimos aprendiendo los miércoles, tanto en la parte técnica de las clases de los lunes y los viernes, y en algunas cositas que vimos los miércoles también, como todo lo que tiene que ver con comportamiento, está enfocado en alimentar estas tres cositas: foco, inteligencia emocional y vitalidad. Pero funciona así como amalgamado, ¿no? Todo junto. Es muy difícil trabajar sobre una sola cosa sin interferir sobre la otra. Tanto en las técnicas como todas las cositas que fuimos viendo que están más asociadas a comportamiento, ayudan a que se vaya creando una especie de círculo virtuoso, en donde cada cosa va retroalimentando a lo demás. Cada cosa va ayudando a mantener el resto. Porque nada es unidireccional, ¿no? Tipo, nosotros somos como una especie de entretejido, una especie de red en donde todo está conectado con todo. Entonces, bueno, en las charlas que estuvimos viendo más en detalle cómo funciona el método, vimos esta estructura, ¿no? Nosotros trabajamos con toda esta partecita de técnicas, en donde se aprenden técnicas corporales que van desarrollando más fuerza, más flexibilidad, la respiración, la concentración, técnicas de descontracción, de mindfulness, otras técnicas, pero que todo eso va dando como la base para que nosotros podamos desarrollar todo lo que hacemos de una manera diferente. Nuestros hábitos, la forma de vincularnos, nuestras maneras con los demás, las relaciones humanas, reprogramación emocional, mindset, todo esto que fuimos charlando a lo largo de cada miércoles, tiene que ver con que todo lo que vamos, la estructura que vamos desarrollando a partir de las técnicas, se pueda llevar hacia todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Un poco ese círculo que se va creando en donde una cosa alimenta a la otra, cuando nada está funcionando, ¿cómo hacemos para hackear ese circuito? Como para alterar ese mecanismo. Porque cuando estamos cansados, bueno, ahí no te dan ganas de empezar a desarrollar concentración, empezar a entrenar foco. Cuando uno está, ¿no? Es como que una cosa va llevando a la otra en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. A diferencia de lo que pasa en los círculos viciosos, en un círculo virtuoso, ¿qué pasa? Un elemento es como el detonador de una cadena que va generando otros resultados positivos. En un círculo vicioso pasa lo opuesto. Yo termino haciendo siempre lo mismo, como en ese loop en donde, bueno, es muy difícil generar resultados diferentes porque estoy haciendo siempre lo mismo. Entonces, hay un puntito de entrada en ese círculo de vitalidad, foco e inteligencia emocional que tiene que ver con la vitalidad, es decir, con generar más energía, ¿no? Cuando estamos cansados es mucho más fácil que estemos dispersos, es mucho más fácil que el emocional esté más inestable. Entonces, trabajar sobre nuestra vitalidad, sobre el caudal de energía que tenemos, es una buena entrada para empezar a pasar de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso, como de empezar a hackear ese circuito. Ah, muy bien, José. Me respondiste la pregunta que les iba a hacer ahora. Ahora vamos a eso. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la respiración. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos más pilas y más energía, piensen en la cantidad de mecanismos que se destraban. Es empezar a hacer algo diferente para tener también resultados diferentes. Incluso piensen en la rutina, en el día a día, ¿no? La cantidad de iniciativas o de nosotros, sí, me gustaría hacer esto, y ahí es difícil empezar algo. Cuando uno se va de vacaciones, se va de viaje, despega un poco la cabeza y es mucho más fácil empezar algo, ¿no? Ay, este año voy a empezar tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí uno también se despejó, descansó, está más pilas. De alguna manera la idea es que ese entusiasmo que se ve reflejado en esa pila extra es lo que buscamos generar a partir de las técnicas, buscando mantener algo más constante de entusiasmo, motivación, dinamismo, que es incluso lo que nos predispone más a tener más capacidad de adaptarnos, capacidad de actuar, de hacer, de crear cosas.
Porque bueno, cuando nosotros estamos cansados es como, seguramente todos se van a identificar con algo, bueno, lo que te vendría bien es, sí, ya sé lo que me vendría bien, pero no tengo ganas de hacer lo que me vendría bien, ¿no? Tipo, todos sabemos lo que bueno, sí, vendría bien tal cosa, pero de ahí a tener la capacidad de hacerlo, de poder concretarlo y a partir de eso generar otros resultados, hay un cambio. Entonces, de todas las técnicas que venimos viendo, hay una que es fundamental para desarrollar más energía. Acá José se nos adelantó en el chat, que tiene que ver con la respiración, ¿no? La respiración es el proceso a través del cual nosotros incorporamos oxígeno y energía a nuestro organismo. Es como nuestra carga de combustible, ¿no? Es el proceso a través del cual nosotros le vamos dando combustible a nuestro cuerpo. Ya vimos desde el comienzo de las actividades, de hecho, bueno, empezamos viendo un poco más enfocado en mindfulness, en la capacidad de foco, de concentración. Después empezamos hablando sobre la respiración, porque es una de las principales facultades que están ahí funcionando todo el tiempo en automático, pero que muchas veces no nos damos ni por enterados. Y todo el proceso que nosotros vamos desarrollando a través del método de Ruse tiene que ver muchas veces con registrar cositas que ya están ahí, pero que no nos damos cuenta. La respiración es un gran ejemplo de eso. Estamos todo el tiempo respirando, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero en automático, ¿no? Es una función que está asociada al neurovegetativo, al sistema nervioso autónomo, pero que a diferencia de otras funciones, nosotros podemos tornar consciente. Y esto lo fuimos aprendiendo en las diferentes charlas. A ver, voy a ver si hay alguna cara nueva que se haya sumado en los últimos minutos. Bien. Entonces, una de las cuestiones principales de la respiración es que nosotros, por diferentes cuestiones biológicas y culturales, solemos acotar la respiración a una parte mínima del total de la capacidad pulmonar. ¿Se acuerdan que desde el principio lo que empezamos a hacer es empezar a identificar otros músculos que trabajan en la respiración y no respirar solamente con la parte alta, que es en general lo que el 95% de las personas hacen cuando respiran de forma inconsciente, respiran con la parte alta del pecho. De hecho, ahora podrían prestar atención cómo están respirando en estos momentos que no están pensando en la respiración. Incluso desarrollar esa capacidad de ver cómo están. Vieron que cuando yo les digo, bueno, ahora fíjense cómo están respirando, y ahí uno respira consciente. No es muy difícil ver cómo uno está respirando y seguir respirando en automático. Pero registrar en el momento en el que están respirando en automático, si están respirando realmente con la panza o si están respirando todavía con la parte alta. ¿Qué pasa? En general, la mayoría de las personas tienden a respirar con la parte alta de los pulmones, que es la parte más chiquita y donde hay menos capacidad pulmonar. ¿Se acuerdan? Es más o menos el 10% de la capacidad pulmonar. Piensen que los pulmones tienen más o menos de capacidad entre 4.800, 5.500, 6.000 con mucho entrenamiento mililitros de capacidad. Vamos a poner 5.000 para poner un número redondo. Si respiramos con la parte alta, estamos haciendo entrar apenas 500 mililitros, el 10%. La parte media es el 30%, obviamente esto es aproximado, y la parte baja es el 60%. Es decir, si nosotros respiramos solamente con la parte baja, ya estamos haciendo ingresar unos 3.000 mililitros, ¿sí? Que es 6 veces más que si respiramos solamente con la parte alta. Ahora, ¿qué pasa? Con el entrenamiento de las técnicas de respiración, que son unos minutos, ¿no? Supongamos que uno dedica un montón de tiempo y bueno, está 1 hora por día entrenando técnicas de respiración. Otro va a estar 10 minutos, otro va a estar media hora, otro va a estar 20 minutos, no importa el tiempo. Pero es un tiempo que uno dedica a respirar de forma consciente. En ese momento en el que nosotros respiramos de forma consciente, empiezan a trabajar un montón de músculos, incluso estructura ósea, que va bloqueándose por falta de uso. Ahora, al incorporar esa respiración consciente y ese entrenamiento,
En los momentos de respiración involuntaria, cuando nosotros no estamos pensando cómo respirar, esos músculos empiezan también a responder. ¿Se entiende? Si yo entreno mucho la respiración completa y la respiración baja, si estoy respirando con la parte alta, cuando estoy respirando de forma involuntaria, seguramente de a poquito empieza a verse reflejado ese movimiento en otra musculatura, haciendo que usemos la parte de los pulmones que tiene más capacidad, donde además se genera más oxigenación en la sangre, generando muchísimos resultados. Imagínense, respiramos todo el tiempo, entonces la respiración interviene en todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, interviene en todo, en las emociones, en nuestros pensamientos. Solo entrenando entonces la respiración, ya podemos en los momentos de respiración inconsciente sextuplicar el volumen de aire y de oxígeno que ingresa al cuerpo, generando además más asimilación de oxígeno. Porque se acuerdan, los pulmones tienen esta forma como si fuese triangular. Entonces, claro, la parte alta es mucho más chiquita, la parte baja es mucho más amplia. Entonces, como la parte baja es mucho más amplia, tiene más alvéolos, porque es más grande. Por una cuestión de presión y por el apoyo de los pulmones sobre el diafragma, la parte baja suele recibir menos aire, pero recibe mucha sangre. Entonces, cuando nosotros llevamos más aire hacia esa zona, aumenta esa relación aire-sangre. Entonces, la respiración es una herramienta clave para que ustedes entrenen y practiquen. Fíjense, de hecho, esto ya lo mencionamos varias veces, pero cuando nosotros respiramos, cuando nosotros nacemos, perdón, respiramos de esa forma, respiramos con la pancita. Si ustedes ven un bebé durmiendo, no mueve el pecho, mueve la panza. Ahora, hay diferentes situaciones que tienen que ver con lo biológico, que tienen que ver mucho con lo cultural, en donde que van generando que la respiración empiece a modificarse. Una clave es la ropa, por ejemplo. La mayoría usamos ropa que nos ajusta en esa zona, en la zona abdominal. Y otra, muy importante, es también la posición de meter panza, sacar pecho. Y otra clave es el estrés. Vimos que nada es direccional, nada es unidireccional, ¿no? Cuando nosotros nos emocionamos, nos estresamos, nos ponemos ansiosos, nos da miedo a algo, lo que sea, la respiración automáticamente pasa a ser alta. Bueno, cuando se mantiene una situación de estrés constante, la respiración empieza a ser cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más cortita, y eso va generando que se sostenga y que se vaya modificando la respiración involuntaria. Entonces, por eso, cuando nosotros trabajamos sobre la respiración, intervenimos también sobre las emociones, sobre más lucidez mental, porque vamos generando ahí un montón de consecuencias que van trabajando sobre lo físico, sobre lo emocional y sobre lo mental. ¿Sí? Entonces, hay varias técnicas que influyen sobre esto. Todas las técnicas que nosotros trabajamos tienen que ver con el desarrollo de más vitalidad, pero la respiración es clave. Ahora, algo que me parece interesante es también pensar a lo largo del día, ¿no? Porque nosotros podemos hacer una técnica, otra técnica, entrenar 1 hora, 2 horas, 3 horas por día, pero después quedan 20 y pico de horas más. Entonces, pensar ustedes en su día a día, qué cosas, qué actividades, momentos, situaciones sienten que los ayudan a cargar más pilas, a generar más energía, más vitalidad. Pueden ser pausas, pueden ser incluso hacer cosas, lo que sea. E incluso también pensar qué cosas contribuyen en el sentido opuesto. Porque a través de esa observación, de esas mini cositas, nos van dando también como más herramientas para desarrollar a lo largo del día diferentes actividades que vayan como construyendo en ese sentido, ¿no? Hay veces que diferentes situaciones cotidianas generan un desgaste de energía y que son evitables, ¿no? Hay otras que, bueno, pero generan un desgaste de energía que no es necesario, o que incluso no es necesariamente la situación, sino cómo nosotros afrontamos esa situación, ¿no? Desde dónde encaramos esas situaciones que a veces son evitables y a veces no son evitables. Ahora, ¿cómo entrenar más foco? ¿Cómo se entrena más concentración?
Acá Susana Dora me dice, es difícil en este momento poder variar las cosas. Sí, pero en la estructura, en la estructura, en la rutina que nosotros tenemos, podemos ir encontrando diferentes hábitos y diferentes rutinas que vayan construyendo diferentes. Muchas veces hay cosas que tenemos tan instaladas y tan arraigadas que no nos damos cuenta que podemos cambiar. Pero todos los hábitos son hábitos. Pueden estar más arraigados, menos arraigados, pero son modificables. Acá Laura dice, en general cualquier actividad recreativa ayuda. Total, ahí cada uno tiene que ir encontrando qué cosas son las que los ayudan en ese sentido. A ver, Elisa, ¿ibas a hablar? La respiración me parece que ayuda a la concentración. Cuando vos, por eso generalmente cuando hacemos visualizaciones primero o descontracciones primero practicamos la respiración. Creo que es una herramienta muy importante para lograrlo. Exacto. ¿Por qué? Porque la respiración interfiere sobre todos nuestros estados de conciencia, de concentración, de sueño, de descanso, de todo. Entonces, si la respiración está siendo alterada y yo estoy tratando de dormirme, no voy a dormir bien. Ahora sí empiezo a trabajar sobre la respiración, los ritmos que empezamos a aprender, van generando diferentes estados de conciencia que ayudan a generar diferentes efectos. A ver, ahí Marta, ¿querías decir algo? Sí, esta tarde me agarró un ataque de hipo, pero fuerte. Sí, no, muy fuerte. Yo soy de tener hipo, pero hacía mucho que no tenía. Pero te digo muy fuerte que sentía dolor. Y dije, ¿y si practico la respiración completa? Al principio no lo pensé, después lo pensé. Bueno, a la tercera respiración completa, el hipo desapareció. Muy bien, muy bien. Creo que Pero no la lo podía respiración, creer. es que claro, el hipo es como una contracción involuntaria del diafragma. Entonces cuando nosotros inspiramos, el diafragma es un músculo que está casi permanentemente en tensión, ¿no? Sosteniendo los pulmones. Cuando nosotros inspiramos y llevamos el aire hacia la parte baja, el diafragma es un músculo que tiene como forma de paracaídas. Y cuando nosotros inspiramos hace esto. Y ahí extendés ese músculo. Puede ser permanecer un poquito con pulmones llenos o permanecer con pulmones vacíos. Y así se relaja y se va el hipo. Es un truco maravilloso. Le encontré la solución. Bueno, bien, muy bien. Bueno, tanto sea para esto, para la concentración, para dormir, pero incluso en el día a día, porque a veces, bueno, nosotros nos damos cuenta de cómo nos afecta eso cuando nos queremos dormir y no podemos. Pero cuando estamos haciendo algo y lo hacemos ahí media a media porque estamos pensando en 5 cosas más al mismo tiempo, sí lo estamos pudiendo hacer, pero seguramente lo haríamos mucho mejor, ¿no? Como que dormir, bueno, uno puede, se duerme o no se duerme, si te dormís puedo dormir mejor o peor, pero muchas veces haciendo cosas es donde se percibe cómo el foco interfiere. Por eso nosotros fuimos aprendiendo estas técnicas para entrenar la concentración, ¿no? Para decir, bueno, ahora nos concentramos en el círculo azul, ahora nos concentramos en el círculo blanco, ahora nos concentramos en los números, ahora nos concentramos en el sol. No importa la imagen. ¿Qué es lo que importa en ese ejercicio? El decir, me dispersé, vuelvo acá. Me dispersé, vuelvo acá. El círculo va a desaparecer, seguro va a desaparecer, porque ¿qué pasa? Es una técnica más difícil, porque se acuerdan de esta estructura que veníamos viendo, lo físico, lo emocional, lo mental. Lo mental es lo más sutil. Entonces, claro, es mucho más difícil de percibir. Pero eso que nos pasa cuando paramos a observar cómo funciona nuestra mente, decir, bueno, me voy a concentrar en esto. Chao, me fui y no me di cuenta. Eso nos pasa todo el día. Cuando estamos cocinando, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos haciendo algo de trabajo, cuando estamos tratando de resolver una situación, cuando estamos escuchando música, aun cuando cuando estamos conectados con algo que nos da placer, nos cuesta un montón. Ahí es un poco más fácil, pero nos cuesta un montón estar presentes, acá y ahora. Entonces, más allá de
obviamente, buscar mantener esos ejercicios de foco y concentración, lo que les propongo es empezar a prestar atención durante el día. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fue, no, en la semana pasada, no, la otra que les conté de este ejercicio, este experimento que hicieron en la Universidad de Harvard, en donde les mandaban mensajitos a diferentes personas que estaban participando del proyecto de investigación para ver qué estaban haciendo y cuán presentes estaban en lo que estaban haciendo. Les llegaban alarmas en cualquier momento. Bueno, instalar esa alarmita de, bueno, estoy trabajando, estoy hablando con tal, estoy cocinando. ¿Cuán presentes están en lo que están haciendo? ¿Están pensando en eso? La cabeza está pensando en lo que pasó, en si después bueno, ahora termino esto y después voy a... Si prestan atención, en general nuestra cabeza funciona casi todo el día de esa manera. ¿Qué pasa? No nos damos cuenta cuando tratamos de ver el circulito y el circulito no aparece. Pero la idea de esas técnicas es entrenar esa capacidad de decir, no, venga para acá, no, venga para acá, en todo lo que hacemos. Tratar de llevar esa presencia del pensamiento hacia todo lo que estamos haciendo. Piensen cuánto mejor vamos a hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Si uno está concentrado y presente en lo que está haciendo, que si está totalmente disperso. ¿Por qué pasa ahí? Ahí se ve muy clara la relación en la diferencia con lo que a uno le gusta y lo que a uno no le gusta. Uno que hace mejor las cosas que le gusta. ¿Por qué? Porque cuando te gusta es mucho más fácil estar ahí presente, enfocado y concentrado en lo que estás haciendo y totalmente volcado ahí. Entonces, tratar de llevar ese mecanismo hacia todo, pensando en cuando están regando las plantas, en cuando están hablando por teléfono con alguien, en todo. Buscar entrenar esa capacidad de concentrarnos y enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y pensar también, por otro lado, a lo largo del día, qué cosas son las que generan dispersión. Qué cosas son las que nos ayudan a concentrarnos. Hoy el celular es como el mayor, las redes sociales es como el ejemplo del anti-ejercicio de concentración, ¿no? Un montón de información totalmente aleatoria que a nadie le importa, porque si te pones a pensar, si te importaba eso, la verdad es que un montón de información aleatoria, en donde uno no elige para dónde ir. Y si ustedes prestan atención a esto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que digo, bueno, a ver, una aclaración en relación a esto. La idea, bueno, no es no generar momentos de dispersión. Obvio, todos precisamos momentos de dispersión. La diferencia está en elegir cuándo nos queremos dispersar, ¿sí? Cuando decir, bueno, ahora me voy a dispersar, miro el pajarito, pienso en cualquier cosa, voy a una línea de pensamiento que se encadena, no importa. La cosa es cuando yo me quiero concentrar, poder tener la capacidad de desarrollar ese foco y esa capacidad de estar haciendo esto y solamente esto. Eso como aclaración. La idea no es estar, bueno, ahora esto. Pero sí prestar atención a esto, por ejemplo, cuando uno está muy concentrado, el tiempo se expande. O sea, el tiempo es una categoría mental, el tiempo existe en nuestra cabeza, imagínense, es una abstracción. Ahora, cuando nosotros estamos concentrados haciendo algo que nos gusta, el tiempo pasa más lento, como que se expande. Cuando nosotros estamos muy dispersos, el tiempo pasa muy rápido. Ahí si uno presta atención, por ejemplo, agarrás cualquier red social, te pones a ver y de repente pasaron 20 minutos como si nada, ¿no? Bueno, ahí la cabeza estaba totalmente dispersa. Cuando uno está enfocado haciendo algo, de repente haces algo, cerrás algo que por ahí le venías dando vueltas que estuviste un montón en 10 minutos. Ahí Cecilia dice, quizás hay que silenciar el celular. Sí, la herramienta de silenciar el celular para mí es como la mayor herramienta. Como que hay cosas que dispersan y que no nos damos cuenta. Imagínense, si yo estoy acá hablando con ustedes y al lado el celular lo tengo ping, ping, ping. Bueno, todo el tiempo, aunque no me dé cuenta, la atención va a estar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y quién será? ¿Y qué me habrá dicho? Teléfono silenciado es una gran herramienta. Grupos muteados para mí es como una de las grandes invenciones de WhatsApp.
Sí, grupos que no suene a cada cosito. Porque entonces, ¿así qué pasa? Yo no es que no lo voy a ver, pero voy a decidir cuándo lo voy a ver. En el momento en el que estoy haciendo otra cosa. Sí, ahí Susana me dice, la dispersión es a veces involuntaria, todo el tiempo es involuntaria la dispersión. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo dispersos, no concentrados, pensando en lo que la cabeza quiere, pero sin decir, bueno, ahora me voy a dispersar. Estoy queriendo concentrarme en esto y al mismo tiempo pensando en 1000 cosas más al mismo tiempo. Entonces, la diferencia está como en decidir cuándo uno abre la ventana, ¿no? Decir, bueno, ahora voy a contestar mensajes. Mirá, llegó esto, bueno, es momento para eso. Pero si yo estoy haciendo otras cosas, sí, prestando atención a lo que pasó ahí es donde se genera esa dispersión. Entonces ahí es interesante, o sea, puse como ejemplo el celular, pero porque es como el mayor, es como el dispositivo que se tornó así como en protagonista en los últimos tiempos, pero hay miles de cosas que en nuestro día a día que pueden ir para ese lado. Acá Estela me dice, Lu, por ejemplo, ¿se puede considerar concentración cuando miras una película o una serie? Más o menos. A ver, primero por un lado, ¿cuántas veces uno está? Vieron que hay veces que uno está mirando una película y está enganchado, una serie estás enganchado y bueno, no estás pensando en otra cosa, pero al mismo tiempo hay veces que uno está mirando una película y después cuando termine voy a mandar un mensajito a no sé quién, y tengo que no sé qué. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, la concentración que nosotros desarrollamos viendo una película, escuchando una charla, leyendo un libro, está asociada a un montón de dispersiones que nosotros ni procesamos. El lenguaje ya es una dispersión. ¿no? Son cosas que nosotros naturalmente vamos procesando, pero yo estoy decodificando, ustedes están decodificando lo que yo ahora estoy diciendo, están al mismo tiempo viendo mi gesticulación, si hay algo en el fondo, si tengo un pelo parado, son un montón de estímulos, ¿sí? Que nosotros recibimos aún sin darnos cuenta. Por eso entrenar concentración con ojos abiertos, al principio es muy difícil. Cerramos los ojos porque con ojos abiertos nosotros recibimos un montón de estímulos aún sin darnos cuenta. Entonces, el ejercicio de concentración es concentrarnos en una cosa, solo una cosa. Una película, ahí yo estoy pensando en la trama, en si el actor esto, como que ahí hay un montón hasta de dispersiones que uno ni se da cuenta. Este actor, ¿de dónde lo conozco? Estaba en otra película, ¿no? Como diferentes cosas que se van ahí. Perdón. Exacto. Entonces, por un lado, el ejercicio de concentración es el ejercicio de concentrarnos en una sola cosa. Pero ese ejercicio de concentración que me va a ayudar a estar acá y ahora, y bueno, no importa lo que viene después y no importa lo que pasó antes, me va a ayudar a, por ejemplo, concentrarme para ver una película. Me va a ayudar a, por ejemplo, lo que dice Susana ahora, de hacer foco en lo que hacemos, escuchamos y tratar de estar ahí. ¿Sí? Porque si ustedes prestan atención, nosotros nos dispersamos un montón, bueno, escuchando una charla, viendo una película, con algo que es más fácil concentrarse que en un círculo. Entonces, el círculo es como el máximo entrenamiento de concentración para que después eso se vea reflejado en nuestra actitud y en todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Entonces, por un lado está el entrenamiento de las técnicas de concentración y por otro lado, prestar atención a cómo eso empieza a disparar otras cositas hacia el día a día, hacia lo que nosotros hacemos en el día a día. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo, tratar de hacer las cosas sin ansiedad. Es acá y ahora, ¿no? Empezar a percibir eso y a procesarlo en ese sentido. Muy bien. Ahora entonces, acá, Oscar me pregunta, ¿por qué debemos concentrarnos en una sola cosa? Porque así se entrena justamente la capacidad de concentración, si no, son como muchas
cuando vos estás concentrado en muchas cosas, en realidad estás dispersando, ¿sí? El ejercicio de concentración, cuando nosotros lo llevamos a lo que busca en última instancia ese ejercicio de concentración, ¿se acuerdan cuando vimos la charla de intuición? Lo que busca es que la función mental pare. Ahora, la función mental, mientras tenga muchos estímulos, aunque yo esté concentrado en muchos estímulos, va a mantenerse funcionando. Porque está funcionando la memoria, está funcionando las asociaciones, el lenguaje, un montón de funciones mentales que están ahí. Ahora, los ejercicios de concentración tienen en última instancia el propósito de hacer que la facultad intuicional aflore. Así como el mental, las facultades mentales, no afloran en la medida en la que el emocional esté en ebullición y muy inestable. Cuando el mental está inestable, el intuicional no aflora. Entonces, los ejercicios de concentración sobre una sola cosa, lo que van haciendo es que nosotros desarrollemos esa capacidad de inhibir, de concentrarnos en una sola cosa para que el mental empiece a aquietarse y que esas otras facultades mucho más sutiles empiecen a emerger. ¿Sí? También porque ahí Laura dice, suele pasar que al estar manteniendo la atención en varias cosas a la vez, genera ansiedad. Sí, total, porque ¿qué pasa? Ahí uno está todo el tiempo pensando en lo que va a no en lo que está pasando ahora, en lo que va a pasar y ya, y de acá voy allá, y de esto voy allá. Ahora, imagínense cómo ese entrenamiento, como este entramado de cosas que nosotros somos, de cuerpo, de emociones, de pensamientos, de las cosas de todo lo que nosotros tenemos, se empieza a ver afectado por las diferentes actividades y las cosas que nosotros hacemos. A ver, un segundo. Ahí está. Entonces, cuando nosotros entrenamos las técnicas de concentración, entrenamos también, ¿se acuerdan cuando vimos la charla de mindset? Como el conjunto de pensamientos, como nuestra mentalidad. Entrenamos la disposición a que solo importa ahora. Eso no significa tener visión estratégica, no tener proyección a futuro. Significa que yo el estrés, en gran parte, ¿qué es? O la ansiedad, es como, uy, no, pero si hoy estoy acá, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿No? Está asociado directamente a esa inquietud que genera lo que va a pasar después. Bueno, ese entrenamiento va poco a poco generando ese condicionamiento de que lo que importa es ahora. Total, sí, todo ayuda. Exacto, por un lado la concentración nos ayuda a percibir más, a registrar más esas cositas, tanto en lo que tiene que ver con pensamientos, emociones, con nuestro cuerpo. Y acá Oscar dice, en mi trabajo la diversidad técnica requiere de atención aquí y ahora de muchas cosas. Muchas cosas. Si ustedes prestan atención, todo lo que nosotros hacemos, todo se ve sumamente potenciado cuando nosotros enfocamos la atención ahí. Cualquier cosa que uno haga. Por eso, o sea, para mí ahí es como tan claro el ejemplo de cuánto uno es mejor en lo que le gusta y en lo que lo apasiona, porque ahí uno tiene con mucho más ímpetu para enfocarse en eso. Muy bien, entonces vimos por un lado cómo está vinculada la vitalidad como herramienta para entrar a desarrollar todo ese circuito que tiene que ver con vitalidad, foco e inteligencia emocional. Cuando yo tengo más pilas, al mismo tiempo, tengo más predisposición para en el día a día decir, mira, esto lo estoy haciendo en cualquiera, me voy a concentrar. ¿No? Cuando no tenemos energía, cuando estamos mucho más cansados, es mucho más fácil estar disperso, ahí me siento a hacer algo, abro otra ventana en la compu, agarro el celular y no me doy cuenta. Cuando tenemos energía es mucho más fácil entrenar esa capacidad de concentración. Acá Susana me dice, ¿cómo se puede alejar el temor en este momento de pandemia? Bueno, ahí también es como algo personal de cada uno, pero tiene que ver también con ese, de alguna manera, con ese proceso de, bueno, nosotros
todos nos enfrentamos a diferentes situaciones, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos diferentes capacidades de lidiar con esas situaciones. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, todas las herramientas que nosotros vamos aprendiendo y desarrollando, que en cada uno también van funcionando diferente, porque todos somos diferentes, buscan de alguna manera tener cada vez más herramientas en hacer entrenamientos chiquitos, ¿no? Cuando yo entreno 5 minutos de concentración por día, 5 minutos de respiración por día. Ahí le presto atención a cómo riego las plantas, a cuando hablo. Son entrenamientos chiquitos que van generando diferentes condicionamientos en nuestra personalidad, que van generando diferentes condicionamientos en la forma en la que nosotros desarrollamos para enfrentar diferentes situaciones. Entonces, de alguna manera son mini entrenamientos que nos van preparando para situaciones más grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo no hago terapia, no soy psicóloga, entonces hay cosas que, bueno, también uno tiene que buscar la forma de ir encontrando cómo afrontarlas, pero piensen que todo lo que nosotros vamos aprendiendo a través de este método tiene que ver de alguna manera con aprender a hacer algo antes de que lo necesites. ¿Sí? Cuando uno aprender a desarrollar herramientas antes del momento en el que yo ya estoy obviamente, ¿no? Todos tenemos momentos en los que necesitamos diferentes herramientas, pero todo esto tiene que ver con aprender a incorporar ciertas herramientas y cositas que nos van ayudando a construir algo. Es una construcción, algo que de a poquito se va formando. Entonces, todo lo que tiene que ver con el emocional y con diferentes cuestiones más asociadas a miedos y a temores también, bueno, tienen que ver con la confianza y con el autoestima que las técnicas van desarrollando, que en gran parte tienen que ver con el conseguir un poquito más, con el conseguir un poquito más. Mira, yo creo que el cuadro ese que te pido tanto que lo saqué fotos, cuando habla ¿El de las emociones? Claro, el de las emociones, cómo vos, o sea, cómo podés actuar con miedo, porque lo que dijo no sé qué compañera, el miedo por la pandemia, y el miedo, o sea, lo podés contrarrestar con la prevención. Eso te calma. Y sí. realmente a mí me ayudó mucho. O sea, nunca nadie está exento de un virus. Tengámoslo claro, yo como profesional de la salud te lo digo. Pero si uno toma prevenciones, como dice en el cuadro tuyo, no sé si es prevención, precaución, etcétera, sí. O sea, lo puede reemplazar por el miedo o el temor. Creo que esa práctica puede ayudar a bajar un poquito el nivel de ansiedad y temor. A mí me funcionó. Exacto, gracias, Beatriz. Aparte también, porque un poco en relación a esto que mencionábamos antes de la diferencia entre la situación y cómo nosotros enfrentamos esas situaciones, hay cosas que nosotros no podemos modificar, ¿no? Las situaciones que se dan son situaciones que se dan y que no... Ahora, hay una situación que yo generé y que ahí puedo trabajar sobre eso, ese círculo que estoy haciendo que generó esa situación, es una cosa, pero situaciones externas que se dan, hay cosas sobre las que nosotros no podemos intervenir. Entonces, ya que está ahí, la clave es encontrar cómo hacer que eso sea lo mejor posible. O no te impacte. O que no te impacte eso. Exacto. Yo realmente cuando veo a la gente en la calle sin barbijo, y porque, o sea, comprendo y conozco el modo de que alguien se infecta, entonces a mí te juro que se me hiela la sangre. O sea, en este momento de pandemia donde hay un virus tan agresivo, lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Eso nos va a sacar quizás un poquito el miedo. Lo digo desde lo profesional y no solamente desde lo personal. No hablo más. Exacto, gracias Beatriz.
Entonces, en gran parte tiene que ver con eso, con saber también que los sentimientos tienen su función, ¿no? Cuando nosotros sentimos miedo por algo, el miedo nos ayuda a cuidarnos. Si yo no tuviese miedo, bueno, hago cualquier cosa, total, no tengo, de alguna manera nos da noción de lo que puede llegar a pasar, de las consecuencias. Entonces, sin que ese sentimiento se arraigue en algo en lo que, dentro de lo cual yo no pueda salir, una cosa es usar eso para transformarlo en, por ejemplo, como decía Beatriz, precaución. El miedo no es sonso, dicen. Muy bien. Entonces, pensando un poco en lo que venimos charlando, la vitalidad como una herramienta para desencadenar este círculo virtuoso en donde el foco y también la inteligencia emocional empiezan a trabajar diferente. Bueno, la inteligencia emocional, desde ya como hablamos antes, está muy vinculado a nuestra respiración, ¿sí? Como nosotros respiramos, impacta directamente sobre nuestras emociones, pero al mismo tiempo la respiración va generando una especie de intensivo de terapia, digamos, no de terapia intensiva, sino en este sentido. ¿Cómo? La respiración, mencionamos antes, que es una facultad que funciona todo el tiempo de forma involuntaria, ¿no? Nosotros no estamos pensando cómo respirar, cuándo respirar, funciona de forma inconsciente, pero se puede tornar consciente. Entonces, funciona como una especie de link, una especie de puente entre lo consciente y lo inconsciente. Y de esa forma, entrenando técnicas de respiración, uno empieza a procesar las emociones de forma diferente. Por eso hay también como fichas que caen a partir del entrenamiento de la respiración. Vimos la semana pasada también cómo todo esto en relación a la cordialidad, a la civilidad y al ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De desarrollar la capacidad de empatía. Ahora, todo eso sin vitalidad, sin estar pilas cuando estamos cansados, te la regalo, es muy difícil. Ahí sale el instinto más tipo, importo yo y solamente yo. Entonces, de alguna manera, todo este ejercicio, todas las técnicas y todo lo que va ayudando a desarrollar más vitalidad, ayuda también en ese proceso que tiene que ver con lo vincular y con las relaciones humanas. Entonces, en ese sentido, otra cosita interesante para pensar es qué es lo que genera estabilidad o inestabilidad emocional en el día a día. ¿Qué cosas? Y cuando me llega ese mensaje, cuando me dicen, muchas veces está asociado, bueno, puede ser, por ejemplo, esta situación de temor, como decía Susana, o puede ser algo que en la mayoría de los casos en general está relacionado a los vínculos, a las relaciones humanas, a cualquier tipo de tensión o incluso económica. Entonces pensar qué cosas nos disparan esa inestabilidad emocional y al mismo tiempo qué cosas nos ayudan a fortalecer eso. A los noticieros, bueno, los noticieros ni hablar, pero estamos hablando de cosas, porque los noticieros son algo que uno puede evitar y que deberíamos evitar, ¿no? Una cosa es mantenerse informados y otra cosa es también entrar, eso es para mí un ejemplo claro de, Beatriz hablaba antes de este cuadro que vimos la semana pasada, en donde están, por un lado, emociones que son constructivas y emociones que son, a mí me transmiten la imagen un poco de esta cosa de círculo vicioso, como una especie de loop en donde uno no puede salir. Tengo miedo y bueno, tengo miedo, no puedo salir de ahí. Ahora, si yo tengo precaución, bueno, hay cosas que puedo hacer para ser más precavido. Ahora, en ese mecanismo, por ejemplo, que usan los noticieros, básicamente es a partir del miedo. O sea, algo que yo hace mucho tiempo que no veo televisión, canales de aire, pero cuando voy a la casa de mi mamá, muchas veces la televisión está ahí como de fondo. Y hace no tanto tiempo vi de fondo un noticiero y me llamó la atención, bueno, acá Susana dice las imágenes dan temor, pero al mismo tiempo la música, usan música de película de terror de fondo. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno,
bueno, está de alguna manera construido para eso no es de forma inocente. Entonces, se trata de alguna manera de entender cómo podemos informarnos, pero no entrar en ese núcleo pesado que no aporta nada más que emociones pesadas. En esos lavados de cerebro que intentan realizar todos todos, absolutamente todos. Total, Lo que quieren hacer, total. está todo estudiado. Lavado de Total, cerebro. seguro. Tenemos que ser inteligentes. Exactamente. Total. Sí. Y entender cómo, bueno, acá Laura dice cómo dosificar la información, como con el celular, y aprender también a filtrar. O incluso piensen también, como de Rose, que es el señor que sistematizó todo este método que nosotros enseñamos, él tiene como varios axiomas, ¿no? Como frases y el primero es, no crea. No crea en nada. Hasta no, porque muchas veces uno recibe información, pero lo vi en el noticiero. Y el noticiero, como que muchas veces nosotros confiamos, o bueno, tal vez es una frase que está cortada y uno termina enroscándose o haciéndose mala sangre justamente por informaciones que no siempre son del todo verídicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que quería transmitirles hoy era esta idea de círculos virtuosos, ¿no? Como la clave está en generar esos círculos virtuosos que nos integren y que alineen nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y pensar ustedes, ¿cuáles son sus círculos virtuosos? ¿Qué cosita pueden encontrar que alimente otra cosa, que alimente otra cosa, que alimente otra cosa, que vaya generando un círculo a partir del cual puedan construir hábitos y una realidad que sea cada vez más en pro del bienestar y la calidad de vida de cada uno? Así que les dejo esa tarea para pensar. Pueden hacerlo empezando, si alguno estaba viendo el noticiero, empezar por dejar el noticiero. Menuda tarea. ¿Cómo? Menuda tarea, digo. Menuda tarea. Para todos nosotros, al menos para mí. El no pensar es complejo. El pensar mucho es complejo. Concentrar es complejo. Pero vuelvo a lo que expresé hace unos minutos diciendo, ¿por qué en una sola cosa? Mi laburo, cada vez que toco una línea en el dibujo, produce un efecto dominó en un montón de cosas. Hablo del trabajo de mesa. Y por eso no lo entiendo como unidad, lo entiendo como en un todo. Hay que estar concentrado en el todo. Y cuando voy a la obra, es casi el triplo de intenso. Porque en la obra estoy cuidando al señor que está en el borde de lo que sé yo, a 60 metros de altura, y tengo que estar seguro de que esté cumpliendo con todas las normas, y que además esté utilizando el material que tiene que utilizar, y bla, 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 bla. Es tan inmenso, es tan diverso. Sí, igualmente ahí, una aclaración, una cosa es, ahí vos estás concentrado. A ver, una cosa es el entrenamiento, ¿sí?, de concentración, es en una sola cosa. Ahora, eso genera que cuando vos estés haciendo algo, no significa que cuando vos estés concentrado en un plano vas a estar concentrado solo en una liñita. Significa que ese entrenamiento de concentración sobre una sola cosa, si vos no vas a entrenar concentración sobre una película, no vas a entrenar ¿sí?, sino que ese entrenamiento de concentración sobre una sola cosa te va a dar la capacidad de que cuando estás realizando cualquier trabajo, lo que sea, te dé mucha más capacidad de estar
enfocado en lo que estás haciendo, en el proceso y en todo, pero no que estés enfocado en una sola cosa, porque básicamente va desarrollando cada vez más administración del estrés y de la ansiedad, ¿no? Fíjense qué diferente cuando uno puede hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Hay veces que uno está haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, pero sin estar concentrado en nada. Estoy haciendo 5 cosas al mismo tiempo pensando en las 5 al mismo tiempo, ¿no? Tipo, ahí todos se rieron, o sea que veo que es parte de... Pero hay veces que estoy haciendo 5 cosas al mismo tiempo y hago esta y estoy haciendo esta. Ahora hago esta y estoy haciendo esta, ¿sí? Que yo puedo mantener como ese multitasking en donde el foco se va direccionando, pero sin que yo esté pensando en las 5 cosas al mismo tiempo, haciendo... Lo mío son 5, son 25, son 105. 25, las que sean, total. Pero no es una competencia de cantidad de cosas. Sí, lo que pasa que para mí el objeto es la obra en sí. Y claro, la obra empieza generalmente acá hacemos un pozo y después terminamos poniéndole la antena en el punto más alto. Pero, y tiene diversidad de focos, pero la concentración es permanente en muchísimas cosas que suceden, tanto en el papel, que hoy el papel no lo usamos más hace rato, es este aparatito que tengo acá adelante, y en lo que sucede en el proceso de obra. Tengo algo que quizá les pase a todos, no he encontrado a muchos que les suceda, pero yo soluciono las cosas cuando duermo. Si yo tengo algo que me corre y no lo puedo resolver, ya sea en el lugar, mirando el objeto, mirando el conjunto de la cosa, me sucede que varias noches seguidas tengo un mal dormir hasta que lo soluciono. Me levanto, escribo un dato de memoria y al día siguiente me pongo a trabajar sobre esa idea que aparece en el dormir, en el mal dormir. Que también el sueño funciona como asimilación. Entonces, una de las funciones del sueño es también procesar todo lo que nos fue pasando en el día. Entonces, también muchas veces, por eso, por ejemplo, en la práctica, para los que vienen haciendo las clases de los lunes, de los viernes, la descontracción es al final. Y si ustedes hacen alguna práctica y después no hacen la descontracción, van a ver que se siente muy diferente, porque ahí esa técnica que lo que busca es generar un descanso más profundo incluso que en el sueño. Una descontracción bien hecha genera un descanso mucho más profundo que en 10 minutos, mucho más profundo que por ahí 8 horas de sueño mal dormido. Lo que hace es generar la asimilación de todo lo que pasó en la práctica. Entonces, el sueño también es ahí un ítem interesante. Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando por acá. Nos vamos a ver la semana que viene. Bueno, los veo también el viernes a las 10:30 los que quieran practicar. Y saben que tienen el lunes a las 18 la clase con Fran, el miércoles nos vemos a las 18 y viernes 10:30. Bueno, gracias, Lucía. Gracias, De Lucía. nada, un placer. Gracias, chao. Terminen bien el día. Gracias igualmente. Igualmente. Chao. Chao. Adiós.